Un saludo especial, querida familia de Prestonwood en español, a nuestras congregaciones de Pleno y Louisville, a todos los que están con nosotros en línea en esta hora. Hoy nos reunimos para celebrar el evento más glorioso de nuestra fe, que sostiene nuestra victoria y nuestra esperanza, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y para hacerlo en grande, hoy hemos invitado a estar con nosotros en la adoración a nuestra hermana Yulisa. Quiero que comencemos este servicio con la fe puesta en lo que dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 8 verso 11, donde dice: si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros, aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu de Cristo que mora en vosotros. Oremos al Señor para entregar este tiempo en las manos de Él. Padre Santo, en el nombre de Jesús te adoramos, en el nombre de Jesús te celebramos, y en el nombre de Jesús nos postramos ante ti para declarar que Cristo nuestro Señor venció la muerte, venció el pecado y nos dio vida, y vida en abundancia, vida eterna y esperanza que nunca fallará. En tu nombre oramos, amén y amén. Dios les bendiga, adoremos juntos. Señor, bendecimos tu nombre. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Señor, te doy gracias porque me diste vida. Oh, por medio del sacrificio tuyo en la cruz del Calvario. Me rescataste en tu gloria, cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro.
Estamos gozosos celebrando aquí lo que el Señor ha hecho en nosotros y a través de nosotros. Hoy hay motivo para gozarse, porque nuestro Dios amó tanto al mundo, dice su palabra, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hoy celebramos la resurrección de Cristo, aunque no es algo que solamente hacemos una vez al año, sino que lo hacemos todos los días. Pero hoy conmemoramos ese día que nuestro Señor y Salvador resucitó entre los muertos. Vino para darnos vida, vino para liberarnos, vino para que tuviéramos paz y paz en abundancia. Seguimos celebrando a Jesús. Las cadenas fueron rotas, consumado fue en la cruz. Ahora vivo y soy libre. Jesús, me diste libertad. Por eso que yo vivo, Jesús me
Alabado sea el nombre del Señor. La palabra del Señor nos dice que en Cristo tenemos libertad. Y sé que en tiempos como este podemos ser esclavos no solamente de tantas cosas, pero del temor. Quiero compartir contigo la palabra de Dios ahí donde nos estás viendo, en casa, con tu familia, tal vez en el hospital, tal vez no sé dónde estás, pero quiero darte palabras de esperanza un día como hoy. La palabra del Señor nos dice que Jesucristo mismo, un día hablando en Juan capítulo 8, verso 32, mientras hablaba con los judíos que habían creído, les dijo: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, serán verdaderamente mis discípulos y serán libres. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Como acabamos de cantar ahora, Yulisa, Cristo es la verdad y en Cristo tenemos libertad. Yulisa, en este tiempo de dolor, en este tiempo de confusión, donde muchas personas puede ser que sean esclavos del temor, esclavos de la ansiedad, ¿qué le podemos decir a todos esos hermanos y amigos que nos están escuchando alrededor del mundo ahora mismo? Tendría que pensar, pastor, en dos versos. Uno que declara que Jesucristo no vino a darnos espíritu de temor, sino de amor, de dominio propio y de una mente, ¿verdad?, sana. Y hoy queremos que tú reconozcas que hay un Dios que está en los cielos, que te amó tanto, que pensó en ti, por lo tanto envió a su Hijo amado, a Jesús, para venir a esta tierra, morir en la cruz del Calvario, para darnos vida y vida en abundancia. Este es el mensaje que predicamos, que creemos. Y la pregunta es: ¿cuál es el que usted va a creer? Dice Isaías 53: mas el herido fue por nuestras rebeliones, pastor, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz, aún nuestros temores, fueron echados sobre él. Mas por su llaga fuimos curados y también liberados. Amén. Quiero compartir con ustedes algo. Muchas veces en tiempos como este pensamos: sí, ¿dónde está Dios? ¿Y quién es Dios? Recuerdo en la palabra cuando el pueblo de Israel estaba sufriendo, Yulisa, por más de 400 años, y estaba clamando a Dios. Y dice la palabra del Señor que Dios vino a Moisés y le dice: he escuchado la oración de mi pueblo. Quiero decirte, donde quiera que me estás escuchando, tenemos un Dios que escucha las oraciones. Tenemos un Dios que no está ajeno al clamor de su pueblo. Lo interesante que pasó con este pasaje fue que cuando Moisés empezó a preguntarle a Dios: ¿y cómo le digo a ellos que tú te llamas? ¿Saben lo que dijo Dios? Dile a mi pueblo que yo soy el que soy, que yo soy el que siempre ha sido, que yo soy el que era, el que es y el que siempre será, en el cual no hay sombra de variación, el Dios que no cambia, al Dios que cualquiera de nosotros se puede acercar en oración en tiempos como este y saber que Él no cambia aunque las circunstancias cambien. Quiero hacerte una invitación donde quiera que estás. Quiero que hoy en humildad te acerques al gran yo soy, te acerques al trono de su gracia, y ahí donde estás, tal vez con tu familia, puedas abrazar a los tuyos. Tal vez con dolor, tal vez con temor, tal vez con luchas, puedas decir: quiero acercarme a ti, quiero acercarme a ti, mi gran yo soy. Quiero orar por ti. Padre Santo, nos acercamos a ti sabiendo quién tú eres, que eres el Dios que da libertad, que escucha las oraciones de tu pueblo, y que eres, que eras y siempre serás. Padre, trae aliento a las familias, trae aliento al corazón en tiempos como este, y sobre todas las cosas, permite que tu pueblo se acerque a ti. En el nombre de Jesús, sigamos alabándole. Señor, hoy optamos por creerte a ti
y lo que dice tu palabra acerca de nosotros. En tiempos de desesperación, cuando hay duda y temor, solo hay un fundamento. Creemos, creemos. En medio de esta generación, tu luz nos alumbrará. Solo hay una esperanza. Creemos, creemos en el Padre, creemos en Jesús y en el Espíritu Santo, y nos dio vida en la cruz. Creemos en su sacrificio, creemos que Él venció, que ha resucitado y volverá otra vez. Creemos. ¿Cuántos lo creen conmigo hoy? Que nuestra fe sea más fuerte. Tú que me escuchas, más grande que una canción. Y aún en las debilidades, creemos, creemos. Creemos en el Padre, creemos en Jesús y en el Espíritu Santo, y nos dio vida en la cruz. Creemos en su sacrificio, creemos que Él venció, que ha resucitado y volverá otra vez. Que los perdidos y muertos cobren vida hoy. Aquí ahora nos invada tu amor. Que la iglesia se levante y proclame su fe. Creemos, creemos, y las puertas del infierno no prevalecerán. Y el poder de Dios nos dio libertad. Creemos, creemos. Si lo crees conmigo ahí donde tú estás, levanta tu voz y decláralo. Creemos en el Padre, creemos en Jesús y en el Espíritu Santo. Creemos, creemos. Creemos en Jesús y en el Espíritu Santo, y nos dio vida en la cruz. Creemos en su sacrificio, creemos que Él venció, que ha resucitado y volverá otra vez. Creemos. Sí, Señor, creemos en ti y en tus promesas. Creemos, creemos, creemos. Porque dice tu palabra que para los que creen, todas las cosas son posibles. Y no sé a quién yo le estoy hablando en este día. No te he dicho que sí creas,
verás la gloria de Dios. Porque para el que cree, lo imposible se hace posible. Seguimos adorando hoy al único que es digno de recibir toda honra, toda gloria. Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores, el Salvador del mundo, nuestra paz. Solo es tu presencia que nos fortalece, solo tus promesas nos llenan de fe. Solo es tu palabra, protección del alma, oh, tú nos has llenado, quitaste nuestra sed. Ven, oh Dios, recibe hoy la adoración. Venimos a adorarte, venimos a exaltarte, venimos a buscarte. Oh, venimos a adorarte, venimos a exaltarte, venimos a buscarte. Oh, solo en tu sombra nos refugiaremos, solo donde tú estás anclamos nuestra fe. Solo donde habitas es nuestra morada, nuestros labios cantan para adorarte, Rey. Ven, oh Dios, recibe hoy la adoración. Venimos a adorarte, venimos a exaltarte, venimos a buscarte. Oh, venimos a adorarte.
queremos exaltarte a ti, Señor. Señor, ¿a quién iremos sino a ti? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, de bendición, de protección para nuestras vidas. A ti exaltamos, oh Señor, Dios Todopoderoso. Verdaderamente no hay nadie como tú, Rey. Gracias porque a pesar de lo que estamos viviendo, sabemos que tú estás con nosotros y que estás a nuestro lado como poderoso gigante, como ese Dios yo soy, el Dios que era, el Dios que es, el que ha de venir. Te bendecimos. Es mi oración, Dios, que tu presencia llene todos los hogares, cada hogar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Quiero en esta tarde, donde quiera que estés, quiero en esta tarde traer una palabra a tu vida. Hemos estado adorando a Dios, pensando en la resurrección de Jesucristo. Y quiero decirte, como ahorita decíamos, Él es el Dios, el que era, el que es y el que ha de venir, el gran yo soy. Cuando Él se presentó a Moisés y le dijo: yo soy el que soy, voy a liberar a mi pueblo, el pueblo debía creerle. Y una de las cosas que el pueblo tenía que hacer era reunirse en familias, sacrificar un cordero y tomar la sangre de aquel cordero y ponerla en los dinteles de las puertas. Y la palabra del Señor dice: y donde esté la sangre, el ángel de la muerte pasará y no tocará a la muerte ese lugar. La palabra que se traduce es pasará por encima. En inglés es Passover, y es la fiesta de la Pascua que celebramos. Cuando esto sucedió, Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y salieron avanzando a la tierra prometida. Pero aquel cordero que se sacrificó era solo un símbolo del verdadero Cordero de Dios, que vendría un día y daría su vida para quitar el pecado de los hombres. En el Nuevo Testamento, un maestro conocedor de la ley se acerca a Jesús y le dice: maestro, ¿cómo podemos ver el reino de Dios? En Juan capítulo 3, Jesús da la respuesta a esta pregunta que se ha convertido en uno de los pasajes bíblicos más conocidos. Y tal vez tú que me estás oyendo conoces algo de la Biblia, conoces a algunos creyentes, pero todavía no tienes una relación personal con Jesucristo. Y en este tiempo de temor, de ansiedad, la vida te está sacudiendo. Tengo una palabra para ti. Jesús respondió a aquel hombre: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Porque de tal manera, dice la palabra de Dios, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero decirte algo en el día de hoy. Creemos en la vida eterna. Creemos que la vida no termina en este mundo, porque la resurrección de Cristo fue el hecho más significativo de la historia de la humanidad, y es la verdad que nosotros como creyentes predicamos. Y aunque la vida de todos nosotros en este mundo acabará, quiero hacerte una pregunta. ¿Sabes dónde vas a pasar la eternidad? Hoy quiero decirte, si estás lejos de Dios o si nunca te has acercado a Jesucristo, quiero darte una gran oportunidad hoy. Quiero repetirte lo que Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra de Dios enseña que todos nosotros somos pecadores. Hemos ofendido a Dios y nuestros pecados nos separan de Dios. Y la paga de nuestro pecado es la muerte. Pero la palabra de Dios dice que Dios envió a Jesucristo a dar su vida en tu lugar, para si tú crees en Él,
puedas experimentar vida eterna y sepas que la vida en este mundo no es el fin. Quiero decirte algo. Jesucristo no solamente murió por nuestros pecados, sino que al tercer día resucitó, y es el hecho que estamos celebrando hoy, para que todo aquel que cree en Él pueda tener vida eterna. Dice, ¿cómo yo puedo tener vida eterna, pastor? Quiero decirte, número uno, reconoce que todos somos pecadores. En segundo lugar, hoy acércate al Señor, al gran yo soy. Acércate a Él y dile, perdóname, Señor, aquí estoy. Hazme tu hijo, límpiame y dame la seguridad de la vida eterna. Y si hoy decides tomar esa decisión, ya sea que estés lejos de Dios, ya sea que necesites hoy reconciliarte con Él, ahí donde estás, inclina tu rostro, abre tu corazón y dile, Señor, perdóname. Reconozco que enviaste a Jesús por mí. Quiero que seas mi Salvador, mi Señor. Me acerco ante ti, oh gran yo soy. Y si estás tomando esta decisión, por favor, ahora mismo en el internet puedes poner la palabra fe. ¿Qué quiere decir? Que has creído hoy en Jesucristo. Y si pones la palabra fe, alguien se va a empezar a comunicar contigo. Y quiero pedirte ahí, pon fe. Si hoy estás invitando a Cristo a venir a tu vida, si estás entregándote a Él, si en medio del temor hoy necesitas venir a Dios, ven a Él. Y pon ahí en el internet la palabra fe, porque te vamos a orar por ti y te vamos a enviar recursos para que sigas creciendo. Quiero cerrar este momento volviendo a pensar en la historia de aquel gran yo soy, aquel que era, es y siempre será, aquel que envió a su hijo a morir por nosotros, aquel que nos espera la eternidad. Y quiero pedirle a todos, ya sea que eres un creyente de mucho tiempo, ya sea que estás pasando por un momento de crisis, o ya sea que hoy por primera vez has tomado este paso y has puesto la palabra fe, que le digas, Señor, me quiero acercar, quiero acercarme a ti. Esto es tiempo para que muchas personas se acerquen a Dios. Esta crisis nos ha sacudido y es tiempo de acercarnos a Dios. Voy a orar y después juntos cantemos eso. Acerquémonos al gran yo soy. Padre Santo, ahí donde las personas están, permite que nos acerquemos a ti. Que aquellos que han puesto su fe en ti ahora puedan reconocer que tú eres su Señor y puedan venir acercándose a ti en humildad. Aquellos que han estado apartados y han estado alejados y han estado en rebeldía, que hoy puedan acercarse para que experimenten tu paz. Y aquellos que te amamos, que podamos estar más cerca de ti, al gran yo soy, a cual nadie puede detener, aquel que venció la muerte, aquel que nos da vida. Dios te bendiga. Acércate a Dios. Quiero vivir cerca de ti, que sea real el cielo en mí. Quiero escuchar los ángeles cantar a una voz, aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro, poderoso, el gran yo soy. Quiero estar cerca de tu corazón, amar tu palabra y escuchar tu voz, y ver huesos secos con vida otra vez, cantar a una voz, aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro, poderoso, el gran yo soy.
es el gran yo soy, el gran yo soy, es el gran yo soy. La tierra tiembla ante él, los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy, el 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 gran yo soy. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. La tierra tiembla ante él, los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy, el 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 gran yo soy. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro. Tú eres poderoso, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. Aleluya, aleluya. Te adoramos, Dios, te bendecimos, Rey, por quien eres tú. Señor, gracias. Sabemos que a pesar de que los tiempos cambian, la situación cambia, Señor, tú no cambias y aún estás sentado sobre tu trono y sigues reinando. Hoy yo declaro, Señor, que tú reinas sobre la circunstancia, sobre los hogares de las familias quienes están conectando con nosotros hoy. Tú reinas sobre nuestra nación, sobre nuestras naciones, Señor, porque tú eres Dios todopoderoso. Vestido de poder y de autoridad, cabalga sobre nubes, camina sobre el mar. La
te exalta y se postra. Los cielos y la tierra tiemblan con tu voz. Tú eres santo, tú eres santo, poderoso, Dios tú reinas, digno, tú eres digno, Rey de gloria, Dios tú reinas. ¿Quién resistirá el poder de tu presencia? ¿Quién verá tu rostro y quedará igual? ¿Qué amor es este que dejó su esplendor? ¿Qué Dios es este que su vida entregó? Tú eres santo, tú eres santo, poderoso, Dios tú reinas, digno, tú eres digno, Rey de gloria, Dios tú reinas. Dios tú reinas. Dios tú reinas, nunca cambias, alto y exaltado, siempre serás por la eternidad el Rey de majestad. Dios tú reinas, nunca cambias, alto y exaltado, siempre serás por la eternidad el Rey de majestad. Santo, tú eres santo, poderoso, Dios tú reinas, digno, tú eres digno, Rey de gloria, Dios tú reinas, santo, tú eres santo, poderoso, Dios tú reinas, digno, tú eres digno, Rey de gloria, Dios tú reinas, santo, tú eres santo, poderoso, Dios tú Así mismo es, iglesia. Jesucristo reina. Él reina porque Él no solo murió, sino que al tercer día se levantó de los muertos y resucitó para darnos vida. Y de eso cantamos hoy. No importa donde tú estés adorando, donde tú estés con tu familia en casa, Jesucristo reina. Él es santo y sigue vivo y sigue a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, y de eso quiero hablar.
En tiempos como este necesitamos esperanza. Pero ¿dónde encontrar la esperanza que necesitamos? Hay esperanza en la resurrección. Y así le he titulado al sermón que quiero compartir con usted un día tan especial como hoy. Para mí hoy se celebra el día más importante del cristianismo. ¿Por qué? Porque hoy celebramos el cumplimiento y la obra completada de nuestra salvación. Jesucristo murió por nosotros, al tercer día resucitó para demostrar que hay esperanza en la resurrección. Y si tiene su Biblia ahí donde está, por favor, ábrala conmigo. Quiero hoy compartir con usted una palabra en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, una vez más he titulado La esperanza de la resurrección. La razón es que en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, se nos narra a Jesús mismo después de haber resucitado, hablando con sus discípulos mientras ellos caminaban en el camino a Emaús. Lo interesante que en ese momento los discípulos estaban tan tristes y tan angustiados por la crisis que había acabado de acontecer, que necesitaban al mismo Señor resucitado caminando al lado de ellos, mostrándoles la verdadera esperanza que tienen todos aquellos que han creído en Jesucristo por medio de la resurrección. Yo creo que en tiempos como este, en los que nosotros también podemos estar un poco desanimados a través de ver tanta tragedia alrededor nuestro, es tiempo de mirar y escuchar las palabras de Jesús a sus discípulos y tomarlas para nosotros. Jesús, como caminó con sus discípulos en el camino de Emaús, sigue caminando a nuestro lado. Y mientras camina a nuestro lado, podemos escuchar sus palabras. Quiero leer en Lucas capítulo 24 unas palabras que el Señor compartía con los discípulos mientras ellos caminaban. Y si miramos la palabra del Señor en Lucas 24, quiero solamente leer a partir del verso 44 hacia el verso 49. Este encuentro de Jesús con sus discípulos, donde Él les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis embestidos de poder de lo alto. Quiero decirles algo, mi querida iglesia, mi querida familia. Los discípulos estaban atravesando un momento de un poco de tristeza, porque habían pasado por ver a su maestro crucificado, por varias situaciones de tensión, pero ahora el mismo maestro camina al lado de ellos y les abre el entendimiento para que entiendan la verdad poderosa que hay alrededor de la muerte, pero sobre todo de la resurrección. De esa verdad quiero hablarte. Quiero orar para que el Señor abra ahora nuestro entendimiento y podamos, al igual que los discípulos, entender la esperanza que tienen aquellos que han creído en Jesucristo por su resurrección. Le pido al Señor que te ilumine como iluminó a los discípulos y nos ilumine a todos. La primera cosa que podemos ver en este pasaje bíblico sobre la resurrección, si quieres puedes anotar esto, aparece en el verso 44 y en el verso 46. Jesús mismo le dice a sus discípulos: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que el Cristo padeciese, pero al tercer día resucitara. Después, en el verso 46, el Señor le dice: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese
y resucitase de los muertos. Jesús le había dicho a sus discípulos de antemano que Él iba a sufrir y que Él iba a ser crucificado y que iba a resucitar. Recuerdo cuando el apóstol Pedro está delante de Jesús y le dice: tú no puedes padecer. Aún Jesús mismo le dice: apártate de mí, Satanás, ¿por qué no pones tu vista en las cosas de los hombres, en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres? ¿Cuál es el punto acá? Jesús sabía que Él iba a morir y que iba a resucitar. Jesús sabía a qué Él había venido. Si miras conmigo, por favor, en Mateo capítulo 9, verso 31, Jesús enseña a sus discípulos y les dice: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. ¿Qué es esto de la resurrección? Si vemos Isaías 53, un pasaje que vimos la semana pasada, podemos darnos cuenta que aún en Isaías ya se estaba profetizando que Jesucristo iba a morir, pero iba a resucitar. El profeta Amós también nos habla de que Él iba a morir, pero al tercer día iba a resucitar. ¿Cuál es el primer punto que quiero compartir contigo en esta tarde en cuanto a la resurrección? Quiero que sepas esto: la resurrección era el cumplimiento de su plan. Nada se le fue a Dios de la mano. La resurrección era el cumplimiento del plan de Dios. Ahora, no solamente Él le dice a sus discípulos: este era el cumplimiento del plan, recuerden mi palabra, recuerden lo que les dije. Le dice un poco más. Si miramos los versos que vienen, mientras Jesús está hablando con sus discípulos, Jesús ahora les dice, miremos, verso 47. En el verso 47, Jesús les dijo: así está escrito, y así era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Verso 47, que se predicase en su nombre arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y ustedes son testigos. Quiero ver algo. La resurrección no solamente era el plan de Dios. La resurrección hoy, ¿saben qué cosa es? Es el contenido de nuestra predicación. Una de las cosas que más me preocupa hoy es que muchas veces hemos predicado, y la iglesia ha predicado tantas y tantas y tantas cosas, pero hemos dejado de predicar el mensaje central del evangelio. Porque el mensaje central del evangelio es que todos nosotros somos pecadores, pero Cristo murió por nuestros pecados, y al morir por nuestros pecados y resucitar en su nombre, hay dos cosas. La palabra las enseña. La primera cosa que nos enseña este versículo, que hay que arrepentirse, arrepentimiento y perdón. Necesitamos volver a predicar el mensaje de la resurrección, porque hay esperanza para todos aquellos que se arrepienten y piden perdón. Yo creo que es tiempo, y quiero decirte, yo creo que es tiempo de que la iglesia tome el mensaje de la resurrección y comience a predicar arrepentimiento y perdón. No podemos seguir predicando a un Dios que todo va a estar bien, a un Dios que va a hacer todo lo que tú quieras, a un Dios que te va a hacer rico, a un Dios que siempre te va a sanar. Porque quiero decirte, en tiempos como este nos hemos dado cuenta que fieles cristianos, fieles hijos de Dios, ya han pasado a la presencia del Señor. Se han quedado sin trabajo, se han quedado sin provisión. Pero hay una cosa: la mala noticia no es que una persona pueda morir de una u otra enfermedad. La mala noticia es que alguien muera sin Cristo. Todos vamos a morir. Yo voy a morir. Tú que me estás escuchando vas a morir. Ya sea de una cosa o de otra, porque la estadística dice que el 100% de las personas que vive y nace, muere. Lo importante es, tendrás vida eterna por haber creído en Jesucristo como tu Salvador. Yo creo que es tiempo de que nosotros como iglesia nos levantemos a predicar el verdadero mensaje de la resurrección, que es el arrepentimiento de nuestros pecados y el perdón que encontramos en Cristo. Que a unos le va a parecer locura, no va a ser nada nuevo. La palabra del Señor enseña, a Pablo hablando a los Corintios en capítulo
1 de 1 Corintios, verso 18, dice la palabra del Señor: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Prediquemos el mensaje de la resurrección, del arrepentimiento y el perdón, aunque para alguna gente sea locura, para aquellos que Dios está llamando va a ser poder de salvación. Pablo también lo dice en 1 Corintios, después en el verso 21 del mismo capítulo 1, dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, entonces, dice, agradó a Dios salvar al creyente por la locura de la predicación. Quiero decirte, la resurrección es el cumplimiento del plan, pero es el contenido de nuestro mensaje, porque Dios, mientras prediquemos esto, Él va a usar esto con poder para salvar a otros. Por último, quiero mirar algo más en cuanto a la resurrección. La resurrección no solo es, escúcheme bien, el cumplimiento del plan de Dios, no solo es el contenido de nuestra predicación, es la causa de nuestros privilegios como cristianos. Vivimos en un mundo de causa-efecto. En un mundo de causa-efecto, si golpeamos una cosa, el efecto es un sonido. Quiero decirte, porque Cristo resucitó, Él es la causa de todos los efectos y privilegios que tenemos nosotros los creyentes. Quiero hablar de algunos privilegios que podemos tener. Y si no, anota esto: la resurrección es la causa de nuestros privilegios. En primer lugar, ¿sabes cuál es el primer privilegio que tenemos nosotros que hemos creído en Cristo porque Cristo resucitó? La palabra del Señor nos enseña que tenemos perdón en Cristo. Dice la palabra del Señor, dice en 1 Corintios 15, del 12 al 17, dice el apóstol Pablo: pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo decís algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pues si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de que Dios, que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. ¿Sabe? La resurrección prueba que mis pecados han sido perdonados. Le damos gracias a Dios por eso hoy. Nuestros pecados han sido perdonados y pueden ser perdonados los tuyos si te arrepientes y vienes a Cristo, que me estás escuchando. Otro beneficio que tenemos es la posición espiritual que tenemos en Cristo. Otro de los beneficios que la resurrección nos ha traído es que ahora, dice la palabra del Señor, que Dios nos resucitó juntamente con Él y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, verso 6. Dice que hemos sido resucitados con Cristo y hemos sido sentados en los lugares celestiales con Cristo. Otro beneficio que tenemos es la participación de la eternidad con Cristo. La vida no se acaba aquí. Porque Cristo resucitó, es que nosotros podemos estar seguros que reinaremos con Él para siempre. Quiero leer lo que el apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creímos que Jesús murió y también resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por tanto, os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a otros con estas palabras. En medio de la crisis,
de ver muerte a nuestro alrededor, la resurrección garantiza que aquellos que han creído en Cristo no mueren eternamente, sino que nos reuniremos otra vez en la presencia del Señor. ¿Dónde estás tú? ¿Estás usando los privilegios de la resurrección? ¿Estás dándole gracias a Dios porque aun cuando la vida termine aquí en esta tierra, sabes que estás para siempre con Dios? Quiero cerrar con un pasaje bíblico del último de los privilegios que quiero hoy compartir con usted, de la resurrección. Y es que por medio de la resurrección, tú y yo tenemos poder de victoria en Cristo. Y para esto quiero que me acompañes a la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y en primera los Corintios, en el capítulo 15, Pablo hace unas preguntas que quiero compartir con ustedes. Y comparte el misterio. Dice: he aquí, os digo un misterio, que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos y amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay poder de Cristo por medio de la resurrección para ti y para mí. Quiero concluir en esta tarde volviendo a repasar lo que he compartido contigo. En primer lugar, la resurrección nos trae esperanza porque es el cumplimiento del plan de Dios. En segundo lugar, la resurrección nos trae esperanza porque es el contenido de nuestro mensaje. Por medio de la resurrección, la gente puede responder en arrepentimiento y recibir perdón. Y la resurrección es la causa de todos nuestros privilegios, del poder de Dios, de la posición que tenemos en Dios, de todo lo que Dios ha prometido. Cristo vive. Quiero hacerte una invitación ahí donde estás. ¿Estás disfrutando los privilegios de la resurrección? ¿Has venido a Cristo en arrepentimiento y perdón? Tal vez hoy es el día para que tomes esta decisión. Si estás ahí y te sientes alejado de Dios y no estás seguro de que el día que te vayas de este mundo estarás para siempre con Dios, quiero hacerte una invitación. Hoy reconoce tus pecados, arrepiéntete y ven a Dios y dile: Señor, perdóname, vengo a ti, tócame con el poder de la resurrección y sálvame. ¿Cómo lo puedo hacer? Ahí donde estás, en el internet, pon la palabra fe. Pon la palabra fe. Y si pones la palabra fe como una señal de que hoy estás invitando a Cristo a tu vida y de que hoy estás tomando una decisión, yo te quiero pedir que ahí mismo alguien va a orar por ti, alguien va a contactarte. Te ruego que no te vayas hoy desde el internet si todavía no has tomado una decisión. Hoy, ven, Cristo está vivo porque Él resucitó. Si tú te arrepientes, puedes tener perdón y salvación. Todos nos vamos a ir de este mundo por una causa o por otra. Mi deseo es que puedas irte a la vida eterna por medio de Jesucristo. Para ti que eres la iglesia, para ti que me estás escuchando, recuerda esto: hoy es el día más importante que celebramos los creyentes. Celebramos la resurrección, que Él resucitó, que la muerte venció, que nada detenerlo podía. Y hoy quiero decirte, recuerda, esto no fue un accidente. Él murió por ti y por mí. Él resucitó por nosotros. Él vino a dar su vida. Y como creyentes debemos vivir agradecidos por ese mensaje. Como creyentes necesitamos vivir entregados a ese mensaje
predicando ese mensaje y disfrutando los privilegios del mensaje del que resucitó en la cruz. Murió en la cruz, y resucitó. Dios te bendiga. Me alegra mucho que hayamos podido hoy compartir esta palabra. Bendiciones. Tanto te amó, porque ahora le das la espalda. Sufrió tu dolor, llevó sobre él tus cargas. Y aunque murió, te quiero decir que él vive. Y junto con él resucitará todo el que al Calvario mire. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Resucitó, él se levantó. Nada detenerlo podía. Gracias por este tiempo que hemos podido pasar meditando en su palabra. Gracias a ti por estar en casa. Solamente quiero anunciarles que seguimos teniendo servicios todos los miércoles a las 7 de la noche a través de Facebook, a través de YouTube y de la iglesia en línea. Y si tú quieres ofrendar, eres parte de Prestonwood y quieres ofrendar, envía tu ofrenda al 74788 con la palabra ESP DAR, si estás en el campus de Pleno, y si estás en el campus de Louisville, al 55125 con la misma palabra ESP DAR. Y de esta manera seguimos ofrendando para ayudar a cientos de personas que Dios nos ha permitido bendecir en este tiempo de crisis. Te damos gracias por estar con nosotros. Recuerda, nos vemos el miércoles en nuestro servicio en línea. El viernes tenemos algo muy especial y este mismo servicio se va a estar transmitiendo el domingo a las 7 de la noche. Dios te bendiga. Seguimos en contacto. Muchísimas bendiciones.